Hola, hola, ¿cómo están? Soy Angélica Sosa y hoy les voy a acompañar en este podcast de Cuñaroga Hablemos de Género. Este episodio titulado Arte con Perspectiva de Género lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa, Misiones, Paraguay. Ya nos acompañan Laura Medina y Iván Brites, dos jóvenes artistas del sur, y le damos la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Saludos desde Encarnación. Bueno, vamos a contarles un poquitito a todos los que escuchan este podcast quiénes son nuestros invitados en este episodio. Laura Medina es arquitecta, ilustradora y muralista de Encarnación. Ha realizado murales para visibilizar la historia y el aporte de las mujeres en Paraguay en el marco de iniciativas llevadas a cabo por Cuñaroga, como la Galería Social y Política de las Mujeres. En tanto que Iván es profesor de guaraní, activista, comunicador social, ha participado en iniciativas sociales y culturales como facilitador de talleres con estudiantes y locutor de programa radio con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Enseña en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de San Ignacio Misiones y articula acciones con la radio comunitaria Monseñor Pastor Bogarín de la misma ciudad. Actualmente también escribe y analiza poesías en guaraní como medio de expresión. Y bueno, esta es un poco la biografía leve de nuestros invitados, ya que realmente tienen una extensa carrera en esto que están haciendo para la comunidad. Y quisiera empezar contigo, Laura, de cómo definirías el papel de los murales en las discusiones sobre género. Bueno, en realidad el tema del papel de los murales en las discusiones sobre género es bastante amplio. Si bien las discusiones sobre género se dan en espacios donde que normalmente las personas están en una reunión, por decir así, espacios más cerrados, ¿no? Esas discusiones normalmente ocurren, por ejemplo, en talleres, en reuniones oficiales y demás. Para mí lo que hace los murales en general es democratizar un poco el arte. Hace que sea un poco más accesible para la persona que está caminando poder disfrutar de una expresión artística, que es algo que no ocurre todo el tiempo en este país. Y normalmente en el arte también está como mucho más resguardado. En cuanto a las discusiones sobre género, la temática de los murales que yo estuve desarrollando para Cuñaroga, es bastante grande el impacto que produce, porque es como una reposición histórica lo que se hace, ¿verdad? Y al hacer esta reposición histórica, que consiste en traer a la memoria a las mujeres que fueron silenciadas de la historia del Paraguay, y hablo sobre silenciamiento porque la desaparición de las mujeres de la historia del Paraguay no es casual. Muchas veces por las condiciones mismas que impone el patriarcado de nuestro sistema de vida, hace que las mujeres queden invisibilizadas de su trabajo. Nosotras, al llevar murales a las comunidades con los rostros de las mujeres, que muchas veces son locales, inclusive muchísima gente no les conoce, y ahí se genera una discusión muy interesante, porque se habla sobre el patriarcado, se habla sobre los efectos del patriarcado, y se habla también sobre cómo todas las mujeres que hemos trabajado, que estamos trabajando y que han trabajado en una lucha constante por sacar adelante el país, no figuran en los libros, no se les conoce su rostro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estos murales específicamente que tienen ese contenido fuerte de reposición histórica, genera esta discusión, en realidad la genera, ¿verdad? O sea, como que, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de fulana, tales mujeres que estoy pintando acá. Entonces la gente se acerca y me pregunta, y yo digo, bueno, esta es fulana de tal, hizo esto, que lo otro. Hay una historia detrás. Claro, nosotros tenemos una galería virtual que se llama Galería Social y Política, que está en la página de Cuñaroga, y ahí se pueden ver la biografía de ellas, o sea que la información está prácticamente accesible y completa, pero lo más importante es retratarlas y de alguna manera
tratar de constituir esa imagen como un ícono, ¿verdad? O sea, de que la gente pueda reconocer a ciertas mujeres ilustres, así como normalmente reconocemos a los generales, a todos los hombres que han sido como héroes de la patria, ¿verdad? Que ya no estén en la sombra. Y en ese sentido, para mí, la definición de qué papel en las discusiones es eso, generar la discusión, hablar sobre ellas, hablar sobre cómo se silencia a las mujeres hasta el día de hoy, ya no solamente de una manera política, sino ya es una decisión muchas veces, ¿verdad? Porque anteriormente estas mujeres, por ejemplo, no podían poseer bienes, no podían firmar papeles. Ahora, aún cuando ya nosotras, gracias a ella, conquistamos los espacios de tener una cuenta bancaria, de poder tener nuestros propios bienes, aún nos siguen silenciando. Entonces es importante instalar esa discusión, y por eso me parece que estos murales específicamente, porque no puedo generalizar, ¿verdad? Por la temática en sí, en realidad lo que hace es generar la discusión. Es como un medio de expresión, y a propósito de eso, Iván también utiliza la poesía en guaraní como para expresarse, una herramienta. ¿Pero qué fue lo que te llevó a esto, Iván? Y bueno, así como nuestro país, la República del Paraguay, también se apropió, se sigue apropiando de lo indígena, de lo guaraní como propio, y nosotros reivindicamos ante el mundo que lo que nos identifica como paraguayos es el guaraní. Así también yo soy parte de la identidad nacional, y la identidad nacional también está atravesada por identidades de género diferentes, digamos así como las orientaciones sexuales diversas. Entonces, toda la expresión poética en guaraní del Paraguay no es solamente el romanticismo y el nacionalismo históricos y clásicos. A esta altura ya son temas clichés, digamos, de la literatura paraguaya en guaraní, sino que eso también está compuesto por expresiones como la mía. Si bien yo no tengo publicado todavía ningún libro, ninguna compilación, los temas que yo escribo ciertamente son diferentes temas, pero también tiene una parte que tiene que ver con el deseo, con la expresión del deseo, con el placer, y todo eso es parte también de nuestra sociedad paraguaya y guaraní hablante. O sea, el guaraní no es solamente el patriotismo y el heroicismo, digamos, de la epopeya y no sé qué, sino que el guaraní también puede ser, hay guaraní homosexual, hay guaraní lesbiana, hay guaraní trans, digamos. Entonces es darle un poco ese color de la diversidad sexual también, que forma parte de la identidad nacional y específicamente a través de la lengua guaraní. O sea, Iván, la libertad que te propone esta poesía para que puedas hablar estos contextos de opresión y la desigualdad de género que existe en Paraguay, porque realmente el guaraní es como que está arraigado al patriotismo, a la cuñambareté, pero hablar de género y guaraní es difícil en estos tiempos. Sí, por decirte, conocemos la polca clásica Cuñahuapa, ¿verdad? Que es súper polémica, pero sí también tenemos otras expresiones feministas como Carmen Soler, si viene en castellano, pero la idea es hacer visible, hacer presente y con libertad, obviamente, la existencia de diferentes identidades de género y de orientaciones sexuales que también forman parte de la realidad nacional, digamos, porque está muy asociado al romanticismo, pero solamente heterosexual, y la realidad no es solamente eso, ¿verdad? Sino que hay también deseos y formas de amar que son diferentes a la heteronormativa, como Y decimos. la diversidad, por sobre todas las cosas. Laura, entre los murales que realizaste, ya pintaste también a mujeres indígenas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, así mismo. Este trabajo me ha solicitado, y yo misma personalmente he solicitado la diversidad en cuanto a las mujeres que se eligen, ¿verdad? Si bien la mayoría de las mujeres que actuaron en el país han sido de alguna manera de familias privilegiadas o han estudiado, por ejemplo, en el exterior de las que conocemos medianamente, las feministas, ponerle, nosotros lo que queremos es lograr un poco de diversidad, y con cada aporte, o sea, porque este proyecto pues se financia con ciertos aportes. En este caso está siendo financiado por CAF, que es un banco de desarrollo interamericano y del Caribe. Y lo que nosotros hacemos como Cuñaroa, yo como miembro de Cuñaroa también, es tener esa responsabilidad de pedir diversidad. En este caso yo he retratado ya a
por lo menos 2 mujeres indígenas que han sido lideresas, y estoy pintando los últimos murales que estoy ejecutando ahora para la CAF. Estoy pintando varias veces a una lideresa indígena. En el caso de la primera que he retratado fue Margarita Mbiwangi. Ella, por ejemplo, asistió a la inauguración del mural, y para mí fue así muy gratificante tenerla a ella y que ella pueda reconocerse en una pared. Es un impacto demasiado grande, ¿verdad? Para la persona en sí, para toda su trayectoria como mujer indígena, ¿verdad? Y ahora la segunda persona retratada es Rosa Martínez de Pinto, que es una lideresa, la primera concejala de Filadelfia, de Chaco, de Mariscal, de Cigarrilla. Y ahí, por ejemplo, tener la presencia de los familiares de ella, que ya en este caso está fallecida, es muy también como emocionante, ¿verdad? O sea, conocer la historia de las mujeres indígenas ha sido visibilizar sin apropiarse, como dijo Iván. Me parece tan justo hablar sobre el tema apropiación, que es algo que ocurre de una manera así tan ligera por ahí en este país, ¿verdad? Entonces, tratar de visibilizarla a ella y toda su lucha, que es genuina, ¿verdad? Que no es, porque ellas son las dueñas del territorio y han sabido como también liderar en sus espacios para poder conseguir finalmente los derechos que por ahí no tienen, ¿verdad? Es una lucha total, y ha sido para mí como una de las cuestiones más interesantes dentro de este trabajo. Y a propósito de eso, Iván, ¿tenés alguna poetisa que de alguna forma te influya o te inspira a escribir poesías, y por qué? Bueno, a nivel nacional tenemos, por ejemplo, contemporáneos, Eduardo Barreto, José Cabrera, que es talentosísimo también, actor, dramaturgo. Y a nivel latinoamericano, el chileno Pedro Lemebel. Digamos, Pedro Lemebel es un ícono, para mí también un símbolo, que él vivió en el siglo pasado prácticamente. Vivió todo lo que fue la persecución después del 73 de la dictadura de Pinochet en Chile. Pedro Lemebel también tenía una afiliación al Partido Comunista de Izquierdas, pero así también era muy crítico a la homofobia que había dentro del comunismo y las izquierdas en general. Entonces, Pedro Lemebel es un símbolo de libertad y resistencia para todos los latinoamericanos, digamos. Y a mí me encanta su estilo barroco exagerado, también es irreverente, es polémico, es provocativo, provocador. Y la verdad que me gusta mucho. Entonces, Pedro Lemebel es uno de mis referentes, y también se nota un poco el estilo cargado, digamos, ¿no? Cuando yo escribo. Más cuando escribo en castellano es que se nota más ese estilo barroco del que forma parte también mi escritura, digamos. Interesante, porque esto de la persecución a personas de diversidad sexual está instalado desde la dictadura acá en Paraguay. Históricamente estamos como todavía muy, muy lejos de aceptar, de convivir entre todos, y por supuesto la tolerancia. Laura, con respecto a este tema en particular, ¿hay algún mural que tuvo un impacto significativo en la conversación sobre género? Un mural que haya despertado, no sé si polémica, pero de repente una conversación, ¿verdad? De por qué se están pintando a estas mujeres. Sí, la verdad que puedo decir que prácticamente todos generan una incomodidad generalizadísima, específicamente en los varones. Y lo que hacen siempre es acercarse a preguntar, a veces de una manera amable, pero después casi siempre cae en el tema de lo que llamamos el mansplaining, ¿verdad? Normalmente ocurren muchas cosas en la calle, cuando estoy específicamente en la calle, de que de repente cuando ven a una mujer pintando en un andamio se preguntan si seré capaz de hacerlo, si cómo yo puedo sobrevivir en la calle. Y no, este tema de género específicamente es lo que más le molesta. Ahora, ¿por qué estás pintando mujeres y no al general tal cosa, o no a Messi? O sea, casi siempre están queriendo como imponer los iconos que son varones, ¿verdad? Y
Si te puedo decir, en cuanto al impacto, de repente puede llegar a ser incómodo porque mi trabajo también es bajarme a veces a explicar y tengo que, digamos que ser justa con las palabras que voy a utilizar porque hay gente que se acerca, ¿verdad? Pero de repente sí hay gente a la que le molesta mucho. Normalmente a los varones, ¿no? Les molesta y vienen y me preguntan y me dicen por qué. O sea que hay una reacción así generalizada que yo lo veo, que se ve de distintas aristas. O me quieren explicar cómo realmente se hace el trabajo que estoy haciendo, o se acercan, por ejemplo, a decirme por qué no le pinté a un varón, o directamente me dicen, bueno, esta señora realmente no era tan ilustre como parece, o sea, es como que de repente hay un manejo de la información que es muy diverso, ¿verdad? En cuanto a las mujeres locales que estoy pintando. Pero normalmente el impacto que más se produce para mí de manera positiva es, no puedo dejar de nombrar eso, es en las personas que se ven reflejadas en estas mujeres, las mujeres que vienen a la inauguración, las mujeres que viven. Y específicamente estos murales tienen por decir así, una estética demasiado agradable. Tanto los colores como los retratos son bien delicados. Entonces normalmente les agrada mucho a las familias, a las personas que pasan, que ven el proceso. Eso es muy interesante. Entonces, como que normalmente las mujeres con sus hijos, con sus hijas se acercan y les agrada mucho, ¿verdad? Y a eso está dirigido. Y después están las familias, ¿verdad? Hace poco pinté un mural en Filadelfia, Chaco, por ejemplo, en la que le pinté a una lideresa indígena guaraní, pero a la vez toda la comunidad Nibacle, por ejemplo, me acogió de una manera así súper cálida. Entonces, de repente, son las comunidades indígenas las que se siente como, de alguna manera, la reposición histórica que se hace, ¿verdad? Muchos de ellos venían a ver solamente porque fue su lideresa. Y eso me parece que es un impacto que va más allá de lo que nosotras pensamos al ejecutar los murales, ¿verdad? De sentirse identificada con una persona que históricamente ha dejado algo, ¿verdad?, en la comunidad, desde ser promotoras culturales y tantos otros factores. Interesante lo que dice porque tanto dudan de la capacidad de ella como artista, pero también por qué eligen a ciertas mujeres. Y bueno, Iván, con respecto a la poesía, ¿por qué crees que es una forma de activismo para la igualdad de género? Y para el autor o para el escritor o escritora siempre, así como para cualquier artista, todo acto creativo es un acto de libertad. Digamos, nosotros a través del canto, la poesía, la escritura o la pintura, por ejemplo, en el caso de la compañera Laura, es un acto de expresión creativa, de comunicar algún mensaje, algún sentimiento propio, pero también esto tiene un respaldo y una devolución, digamos, en el público. Y por decirte, en mi adolescencia o en mi primera juventud, si de repente yo me sentía solo o acosado o no tenía nadie con quien hablar de mis deseos internos, no tenía con quien hablar o cómo, o sea, esta contención psicológica que uno necesita cuando es adolescente, sea de la sexualidad que fuere, que por cierto esta contención es brindada por algunos grupos de activistas. Esa contención también puede ser lograda a través de la lectura literaria y en ese sentido la poesía, la literatura, más de vertiente erótica, digamos, o militante, puede ser un elemento de contención muy importante para los adolescentes y jóvenes que no están teniendo un lugar o una persona con quien hablar de sus inquietudes, de sus deseos, y entonces al leer esa poesía que habla de las mismas cosas que le pasan, entonces se sienten identificadas, se sienten conectadas y eso también, digamos, que disminuye el sentimiento de soledad en el mundo y te da fuerzas para enfrentar la vida, para enfrentar el mundo que suele ser muy difícil en nuestro contexto como, entre comillas, como minorías sexuales, digamos, es muy complicado. Entonces, la escritura, la literatura, siempre es un punto de refugio, de consuelo y de reivindicación propia, digamos. Un espacio seguro donde podés sentirte identificado y además también dejar de lado la opresión.
que uno siente que está oprimido cuando no encuentra las respuestas. ¿Será que solo esto me pasa a mí? Encontrar a alguien con quien sentirse de igual a igual es muy importante. Laura, esta última pregunta para vos, ¿cómo crees que el muralismo, tu arte, puede seguir evolucionando para abordar nuevas cuestiones de género en el futuro? Y el muralismo en general en Paraguay no está tan desarrollado, o sea, como todo está muy centralizado, ¿verdad? Entonces, para mí, creo personalmente es una experiencia única poder recorrer el país y no, o sea, siendo una persona del interior. Eso abre un camino para que muchas otras mujeres también se animen y es gracias a la confianza y el apoyo de las mujeres, en este caso, así como dijo Iván, el activismo que sostiene nuestras vidas en muchas situaciones, ¿verdad? En este caso, Cuñaroa, cuando me elige a mí como retratista y como artista también de estos murales, como que habilita un camino para muchos otros artistas que no es centralizado. Y eso me encanta resaltar, ¿verdad? Entonces, me parece que el camino del Paraguay es aprender más hacia dónde hay otros talentos que muchas veces son autodidactas, ¿verdad? En la búsqueda, así como dijo Iván, de un refugio, muchas veces uno se forma simplemente con el fin de expresar. Expresar los pesares que pasa una mujer, expresar cómo nos sentimos en el día a día y demás. Y por eso yo creo que un gran paso sería, hablando un poco de lo que es seguir evolucionando, ¿verdad? Un gran paso sería atender más hacia el interior del país, qué tipo de personas están expresando su arte y tratar de apoyarlas, ¿verdad? O sea, ese es mi deseo adentro de esta temática mural que estoy desarrollando. Y en realidad, en cuanto a lo que es abordar nuevas cuestiones de género, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es solamente hablar sobre mujeres de las que no se habló, hablar de una historia que fue escondida para nosotras y para todo el mundo y que no fue escondida porque se les escapó, ¿verdad? No es casual. Entonces, la reposición histórica en este caso es solamente una forma de traer cuestiones de género, porque estamos solamente hablando sobre historia y la igualdad de género tiene como muchísimas aristas. Entonces, yo creo que el arte callejero o el muralismo en general, estando siempre expuesto a espacios públicos, puede generar un debate ciudadano demasiado grande y que va mucho más allá, porque al ver que hay gente que se puede expresar, por decir así, de esta manera, hay muchas otras personas que se sienten inspiradas de hacer lo mismo y en mi caso por lo menos me lo han comunicado, ¿verdad? Porque parece una utopía de repente que una mujer pueda trabajar en el arte acá en Paraguay. Entonces de repente me dicen, me hizo súper bien ver que pintaste, que me empoderó, por decir así, ¿verdad? Sin utilizar mal la palabra, pero es como, sí, inspira mucho y nuestro objetivo casi siempre luego fue también las niñas, ¿verdad? Sabemos que en Paraguay tenemos muchísima opresión atrás de las niñas, ¿verdad? Sin nombrar por todo lo que pasa en las niñas en este país y las niñas en general, ¿verdad? O sea, la desidia que hay sobre la niñez es bastante grande y poder llevar estas pinturas a las escuelas, a las gobernaciones, a las plazas, a los espacios públicos y que otras niñas sepan que no solamente la mujer innominada que está retratada en el 20.000 guaraní es la mujer paraguaya gloriosa y demás. No, en realidad existieron mujeres que han batallado en circunstancias mucho más como difíciles que las actuales y por eso creo que es súper importante seguir apostando por este estilo de arte porque es mucho más democrático, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que también deje de ser el arte un privilegio, ¿verdad? Que pueda llegar al interior y a todas, a todos, en realidad, y reivindicar la posición de la mujer históricamente en Paraguay. Iván,
en caso con la poesía tuya, ¿cómo seguir evolucionando para abordar también estas mismas cuestiones? Y bueno, hay que seguir el ejercicio de la escritura, digamos. Yo les animo a todas, a todes, a que nos animemos a escribir. Y de hecho que también hay mucha diversidad actualmente, hay muchos estilos, muchos movimientos literarios. La poesía contemporánea es muy diversa. También depende del lector, de los gustos que tengamos como lectores, pero hay que tener la mente bastante abierta también para aproximarse a los diferentes estilos de escritura, digamos. Cuando una poesía es erótica, no significa que sea obscena, por ejemplo. Entonces también está la cuestión de los recursos literarios, figuras literarias, metáforas, paradojas, o sea, y que encierra todo un mundo de diferentes significados, lo que es la polisemia, la polifonía y también las ambigüedades, digamos, que son propias de la escritura literaria. Y todo eso es parte de una creatividad y es llena de diferentes sentidos para los lectores. Entonces hay que animarse a escribir y termino de vuelta mi palabra, digamos, diciendo que las expresiones de la diversidad sexual también somos parte de la poesía, somos parte de la cultura paraguaya y también hablamos en guaraní. Pero sin pasar la línea entre que el guaraní es muy dulce, pero si se quiere hablar de sexualidad ya lo dicen guaraní grosero, muy expresivo. ¿Cómo cuidar ese punto, Iván? Y bueno, hay que tener un conocimiento de pleno, digamos, bastante amplio del vocabulario del guaraní, de la forma de expresarse. Hay que tener un conocimiento del uso social de la lengua, de qué palabras usar en un contexto o en otro. Digamos, hay que tener una base, sí, de vocabulario, de semántica para no... pero eso depende también del estilo de cada uno. Pero en el arte no hay censura. Para Laura como para Iván, ella como artista muralista, en tu caso como escritor de poemas, o sea, no hay censura. Bueno, estamos llegando a la parte final. Ha sido un placer conversar con ustedes, grandes artistas del sur. Gracias Laura, gracias Iván por participar en este podcast. Así llegamos al final de este episodio donde conocimos dos experiencias sobre el papel que cumple el arte en las discusiones sobre género y en el activismo social. Hasta la próxima. Este material forma parte del proyecto Educación, Diálogo y Movilización de Mujeres y Jóvenes para la Plena Vigencia de la Igualdad de Género en Paraguay, llevado adelante por Cuñaroga y el Centro de Documentación y Estudios.